Quisiera empezar mi intervención diciendo que nuestro ejercicio, que no es un ejercicio para nada novedoso, ha considerado la pertinencia de examinar el conjunto de reformas institucionales, vale decir de reformas a la Constitución, que se han aprobado en esta legislatura que terminó en el día de ayer, entre las cuales se encuentra, como ya seguramente se habrá observado, en primer lugar, la propia reforma a la Administración de Justicia. En segundo lugar, la reforma que se ha denominado el Marco Jurídico para la Paz. En tercer lugar, terminó su trámite en primera vuelta, faltándole su trámite en segunda vuelta, la reforma constitucional a la figura del fuero penal militar. Y en cuarto lugar, las modificaciones, estas no de carácter constitucional, a la ley 975 del año 2005. Me parece útil hacer un ejercicio de mirar comparativamente estas reformas, porque tal vez a través de identificar algunos de sus elementos comunes y más aún de mirar el sentido de la reforma, podríamos tener una mirada complementaria de cuál es el rumbo que está tomando el país bajo el alero del gobierno del presidente Santos. Entonces, en ese orden de ideas, debo decir que pues en esta legislatura se aprobaron 2 reformas a la Constitución que se suman a 8 reformas, a 6 reformas que se habían aprobado el año anterior, de manera que el presidente Santos tiene un récord difícilmente igualable de haber jurado en los 20 años de conmemoración de la Constitución que va a respetar su espíritu, que va a respetar el principio de intangibilidad de la Constitución, pero al mismo tiempo de haber logrado la cifra récord, no igualada ni siquiera por el gobierno del presidente Uribe, en sus 8 años de gobierno, de haber promovido 8 reformas a la Constitución. Una verdadera locomotora legislativa, de manera que nosotros afirmamos que las locomotoras de la prosperidad social del gobierno, utilizando el lenguaje y la terminología del plan de desarrollo, de prosperidad para todo, realmente no son 5 locomotoras, sino son 6. La sexta es la aplanadora que hay en la Mesa de Unidad Nacional, que está aprobando reformas a la Constitución al por mayor. En segundo lugar, y en relación con este mismo aspecto, quiero identificar cuáles son los aspectos comunes de estas últimas reformas aprobadas. En primer lugar, todas estas reformas que hemos mencionado, las 4 últimas, tienen una relación directa con el conflicto armado interno. En segundo lugar, tienen también una relación directa con el diseño actual de la Constitución relacionado con la Administración de Justicia. En tercer lugar, 3 de esas reformas crean beneficios o procedimientos más garantistas a favor de los sujetos justiciables. En el caso del Marco Jurídico para la Paz, se crean una serie de beneficios para los integrantes de grupos irregulares que han participado del conflicto armado y también de manera relevante para los agentes estatales que hubieran incurrido en infracciones penales con ocasión de su participación
en el conflicto. Y finalmente, las tres muy poco o casi nada avanzan en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de las víctimas o el reconocimiento de nuevos derechos a la ciudadanía. Las tres reformas que menciono, de alguna u otra manera y por distintos caminos, crean una especie de nuevas inmunidades para los agentes estatales que desde distintos escenarios han participado directa o indirectamente en el conflicto. De manera que la locomotora legislativa tiene una columna vertebral. Esa columna vertebral tiene que ver con modificaciones sustantivas a la administración de justicia y esa columna vertebral tiene que ver con modificación al tratamiento de los agentes estatales que han participado directa o indirectamente en el conflicto interno. Por otra parte, entonces, para entrar en materia, vale la pena desde esta perspectiva identificar algunos de los aspectos más importantes de cada uno de los contenidos de las reformas a la Constitución que se han hecho. Me refiero al marco jurídico para la paz. El marco jurídico para la paz, todos lo sabemos, fue aprobado bajo la promesa de que con los nuevos instrumentos que se supone contiene ese acto legislativo, el presidente de la República va a tener más herramientas, una serie de dispositivos normativos y legales para conseguir la paz en Colombia. Ese fue el leitmotiv de la aprobación de esta reforma. Y en realidad, de verdad, vale la pena señalar que aunque el autor de la iniciativa, formalmente hablando en el Congreso de la República, fue el senador Roy Barreras, en realidad, de verdad, el autor del texto, la elaboración de la exposición de motivos, el impulso procesal del proyecto al interior del Congreso de la República lo adelantó más que el propio senador, el gobierno nacional. Y por supuesto, un primer comentario que se puede hacer en relación a esa reforma constitucional es que todo colombiano o colombiana que tenga sentido de país no puede sino saludar positivamente la idea de que el gobierno tenga unos instrumentos adecuados para lograr la paz luego de 60 años de conflicto armado en Colombia. Pero al mirar el texto del contenido del proyecto, surgen una serie de inquietudes que hacen dudar sobre la consonancia que hay entre los móviles que se manifestaron en las exposiciones de motivos contenidas en el proyecto y la realidad y el conjunto de políticas que el gobierno está poniendo en marcha en relación con este mismo tema. Hay unas ideas implícitas en esa reforma que vale la pena tener en cuenta. La primera idea que se menciona allí es que en Colombia tenemos un conflicto armado que es supremamente complejo, con lo cual creo que nadie puede estar en desacuerdo, y aspecto sobre el cual no fue suficientemente explícito el gobierno. No se tienen las herramientas necesarias en la Constitución ni en la ley para llevar a su culminación el conflicto. En segundo lugar, se habló también
de que dada la complejidad del conflicto en Colombia, es muy difícil pensar en la posibilidad de un cierre definitivo del mismo. Por consiguiente, las herramientas que se entregan al gobierno contenidas en este marco jurídico para la paz podrían ser entendidas en su verdadera dimensión si se considera que ellas apuntan a lograr un cierre gradual o por capítulos del conflicto armado interno. Una ejemplificación de esa tesis es la Ley 975 del año 2005. Fue necesario una ley que se expidiera de manera específica para lograr la desmovilización y la dejación de armas de los grupos paramilitares, de las autodefensas lideradas por Carlos Castaño y Salvador Mancuso. Por consiguiente, el marco jurídico para la paz, a partir del criterio de que Colombia tiene un conflicto interno supremamente complejo, de que ese conflicto no se puede cerrar en un solo acto, sino en varios actos, las medidas de justicia transicional están pensadas en función de, como se dijo en el transcurso de los debates, de lograr el cierre por etapas del conflicto interno. Por otra parte, se señala que ese cierre gradual de los distintos capítulos de la violencia debe partir de una diferenciación en el tratamiento jurídico a los distintos actores de la violencia, lo que lleva también a la hipótesis o a la afirmación de que en Colombia no existe un único momento transicional entre la guerra y la paz, sino que hay distintos momentos transicionales, como distintos momentos de cierre por etapas del conflicto. Y por otra parte, finalmente, se señala que las reglas de justicia transicional deben fijarse antes de las conversaciones para la superación del conflicto y no en medio del conflicto o al final del mismo. Por eso es que la sociedad colombiana, con cierto desconcierto y perplejidad, ha recibido este acto legislativo, porque una de las críticas más recurrentes a su contenido y a su expedición es, bueno, herramientas para la paz sin que todavía haya un proceso de paz en curso, herramientas para la justicia transicional que establezcan las condiciones de reincorporación de los alzados en armas a la vida civil sin que ni siquiera se habilite un escenario que permita acordar las condiciones para la dejación de armas y ya no solo, hipótesis que cada vez es más difícil, para negociar una agenda de transformaciones sociopolíticas y económicas en el país. Pues bien, el texto del proyecto, guardando, digamos, esas premisas, identifica unos destinatarios de su aplicación. Por una parte, los integrantes de los grupos armados ilegales y por otra parte, los agentes del Estado. Para cada uno de estos grupos se supone que deben haber unas medidas diferenciadoras que tienen un común denominador, y es que a partir de los principios, no sé si Gustavo Gallón los haya comentado, de priorización y de selección, entonces esas medidas de justicia transicional que se aplicarán de manera diferente a cada uno de los grupos, se escogerán los casos previa a su selección, se priorizarán, es decir, se jerarquizarán, y a esos casos seleccionados y priorizados se les aplicarán las medidas de justicia transicional.
¿Cuáles son esas medidas de justicia transicional? Bueno, se ha hablado de cesación de procedimientos, determinación de la acción penal, de sanciones alternativas, de comisiones de verdad y de reparaciones simbólicas. Es decir, de entrada el proyecto señala que parte de los protagonistas del conflicto armado en Colombia no van a ser objeto directo de los beneficios aquí contemplados, porque esos beneficios se le van a aplicar a los responsables de los casos seleccionados, es decir, a los máximos responsables de los delitos que se investigan. Entonces surgen las preguntas del contenido del acto legislativo. Una de ellas, ¿es pertinente señalar o fijar las condiciones para la desmovilización al margen de los diálogos de paz y sin que ni siquiera la opinión sepa que existan? Bueno, esta pregunta tiene una respuesta obvia y una conclusión totalmente diferente si existieran unos diálogos no conocidos por la opinión pública y si este proyecto hubiera sido la respuesta y el desarrollo a unas aproximaciones preliminares entre el Estado y la insurgencia en orden a lograr la paz. Entonces, si eso fue la base de la aprobación del marco jurídico para la paz, creo que tendríamos un escenario absolutamente positivo y optimista de la suerte de la aplicación de esta reforma. Pero también va de la pregunta en sentido diferente. ¿Qué pasa si este marco jurídico para la paz fue aprobado por el Congreso sin que las condiciones de desmovilización, sin que las reglas para la dejación de armas sean producto de una aproximación básica e inicial de los interlocutores del conflicto armado en Colombia, es decir, entre el Estado y la guerrilla? Si eso fuera así, si lo que estuviéramos viviendo es el cierre de un ciclo del conflicto armado y el inicio de un nuevo conflicto, las medidas de justicia transicional que contempla el marco jurídico para la paz muy seguramente no apuntarían al cierre del capítulo de la violencia guerrillera en Colombia, sino al cierre del capítulo de las investigaciones de la justicia contra los agentes estatales que con ocasión del conflicto armado han cometido graves infracciones al derecho internacional humanitario. Lo que significa que en ese orden de ideas y en ese escenario pesimista tendríamos en el inmediato futuro una situación en la cual, priorizados los casos, seleccionados los mismos y ante la imposibilidad de abrir un proceso de negociación con las guerrillas marxistas, las medidas de justicia transicional se aplicarían a los máximos responsables del Estado en la comisión de esas infracciones y por consiguiente los únicos beneficiarios del marco jurídico para la paz serían los agentes estatales. Y como es de la esencia, de la filosofía del proyecto, suponer que en Colombia el conflicto armado se puede cerrar solamente por capítulos, desechando la idea utópica que mantenemos muchos colombianos de que hay un cierre definitivo a la violencia generada por el conflicto interno armado, entonces tendremos que conformarnos con ver cómo se aplican medidas de justicia transicional a los máximos responsables, agentes estatales de estos beneficios que se dejan sentados en la reforma constitucional y que deben ser desarrollados por una ley estatutaria
y por una serie de leyes que posteriormente debe dictar el Congreso de la República. Un aspecto que vale la pena mencionar ya para cerrar este primer tema es el que se relaciona con los beneficios que eventualmente se le puede dar a los miembros de las guerrillas que, aceptando este marco, quieran participar en política. Allí el texto aprobado señala que con los responsables de crímenes sistemáticos de lesa humanidad no pueden ser objeto de medidas favorables o de reconocimiento de derechos políticos para participar en el sistema representativo, llámese el Congreso o las corporaciones legislativas. Simplemente sobre ese hecho registro que el modelo de lo que podríamos llamar el marco transicional para la paz, contenido en las normas transitorias de la Constitución de 1991, era sustancialmente distinto. Grupos al margen de la ley que tuvieran móviles políticos podían ser objeto de un tratamiento diferenciado por el Estado a partir de la aplicación de figuras como la amnistía, como el indulto, reconociendo acciones sistemáticas del Estado sobre las zonas del conflicto, y también en la Constitución implícitamente se estableció un tratamiento diferenciado para los grupos del narcotráfico, mediante la prohibición de la extradición y mediante la expedición de una serie de leyes posteriores de sometimiento a la justicia. Por supuesto, el balance de ese marco normativo para la paz de inicios de los años 90 es complejo, es contradictorio y no hay interpretaciones unánimes o en un solo sentido en relación a los efectos que produjo el mismo. Pero simplemente quiero llamar la atención sobre lo útil que podría resultar comparar ese marco que resultó de la Constitución del 91 con el marco que está contenido en este acto legislativo. En segundo lugar, me refiero muy puntualmente al tema del fuero penal militar. Creo que Gustavo de alguna manera ya trató el tema, pero digamos, recordando muy precisamente que lo que se hace en la Constitución es crear una serie de mayores garantías para los militares que puedan ser objeto de investigación, acusación y juzgamiento por la justicia. Se da la prelación a la intervención de la justicia penal militar, se crean una serie de comisiones, a mi manera de ver, no suficientemente claras y explícitas, se crea un tribunal de garantías, se crea una comisión de coordinación mixta y se dice cuáles delitos no irían a la justicia penal militar en unos casos. La ley estatutaria que se dicte posteriormente tiene que definir ese tema, pero comentarios tan versados como los de la Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre el riesgo de lo que significa injertar en el texto de la Constitución una serie de normas que van a blindar a la justicia, a los militares de la justicia ordinaria cuando quiera que sean responsables de actos delincuenciales no relacionados con el servicio. Entonces esto fue un objeto y seguirá siéndolo en el segundo semestre de grandes controversias. ¿La violencia sexual contra las mujeres es un delito de lesa humanidad o no lo es? Eso debe ser juzgado por los militares o por los civiles. ¿Qué relación con el servicio tiene que un militar acceda
violentamente a la sexualidad de una mujer en el contexto de un conflicto. ¿Eso es un acto de servicio? ¿Los homicidios fuera de combate son un acto de servicio? Bueno, podríamos convenir que los delitos cometidos, como los que endilgó y enrostró el Tribunal Superior de Bogotá al coronel Plazas Vegas, son delitos relacionados con el conflicto interno. Y por consiguiente, entonces, en ese orden de ideas, pues el tema tendría que ir no a la justicia ordinaria, sino a la justicia penal. Entonces, situaciones como esas, de acuerdo con el marco jurídico para la paz y de acuerdo con la reforma al fuero penal militar, pueden ser tratadas por dos vías. Los que están siendo investigados van a tener el beneficio de una jurisdicción especial, la justicia penal militar, sobre las cuales hay muchas observaciones críticas que cuestionan su falta de imparcialidad. O, en el peor de los casos, quienes ya han sido condenados mediante el tratamiento que da el marco jurídico para la paz de excarcelaciones, de perdón de penas en su condición de agentes estatales. Lo que yo identifico aquí y que tiene de común denominador con el marco jurídico para la paz es que se crean una serie de dispositivos en la Constitución que blindan a una serie de funcionarios del Estado que han sido parte en el conflicto armado, muchos de los cuales están encarcelados no por actos relacionados con el servicio, sino por conductas que deben ser de competencia de la justicia ordinaria. Pero más allá de la controversia puramente punitiva, del alcance del derecho penal sancionatorio por naturaleza, vale la pena hacer la siguiente reflexión. Si estamos en el fin del fin, si estamos muy cerca de la terminación definitiva del conflicto por las buenas o por las malas, ¿qué sentido tiene flexibilizar las reglas de funcionamiento para asignar competencias que conozcan de los delitos cometidos por los militares? Si lo que estamos es preparando las condiciones jurídicas para el cierre del conflicto, en gracia de discusión deberíamos aceptar que los beneficios a los militares que participaron del conflicto armado y que cometieron infracciones al derecho internacional humanitario deberían ser objeto de tratamiento por la ley, por la vía del marco jurídico para la paz, para que no tengamos la queja en el sentido de que mientras los guerrilleros están, como dicen algunos militares, gobernando en el Palacio de Líbano, en la Plaza de Bolívar en Bogotá, los generales de la República estén pagando cárcel en los centros de detención creados para ellos. Y hay otra pregunta más de fondo que valdría la pena pensar en el contexto de esta discusión. Si nos estamos acercando al fin del fin, ¿no valdría la pena que nosotros propusiéramos que se creara una mesa de discusión nacional sobre la necesidad de una reingeniería al tamaño de nuestras fuerzas militares? Es que un ejército de 500.000 hombres, cuando ya se está acercando el fin del conflicto armado, ¿qué van a hacer? ¿En qué los va a utilizar la República? Esos recursos enormes y gigantescos que se utilizan al aparato armado de manera cotidiana, persistente y cada vez más ascendente, no deberían ser objeto de una reingeniería para pensar en tener unas fuerzas armadas profesionalizadas, más pequeñas, más conectadas con otras prioridades que hay en el país y no solamente con atacar a unos grupos que en teoría
están cerca de su reincorporación a la vida civil. Para finalizar, me refiero muy puntualmente a la reforma a la justicia. La impresión que yo he tenido sobre esto es que la opinión pública ha mirado con cierto desdén el tema, porque considera que esto es un asunto de abogados, de magistrados, como lo llamamos los abogados de altos togados del Estado. Entonces, si miramos el tema de la reforma a la justicia en la perspectiva del conflicto interno, tendríamos que convenir lo siguiente. En primer lugar, que de su contenido y de las normas transitorias que se aprobaron ayer subrepticiamente, vamos a tener la posibilidad inminente de que políticos que están condenados o en proceso de juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia, por concierto, por delinquir agravado, pueden quedar excarcelados en un corto tiempo. En segundo lugar, eso significa que muchas camas en el pabellón de la parapolítica, en la picota, van a quedar desocupadas. En tercer lugar, de acuerdo al texto del proyecto de la reforma, esos parapolíticos condenados pueden aspirar a llegar nuevamente al Congreso, porque en la reforma se suprimió el régimen de inhabilidades como causal de pérdida de la investidura. En cuarto lugar, sus familiares que están en el Congreso van a dictar las leyes estatutarias que reglamenten la implementación del proceso de reforma a la justicia. En quinto lugar, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya no va a tener competencia para investigar esos delitos, porque se han creado unas salas, unos injertos absolutamente antitécnicos e incomprensibles para cualquier ciudadano, que tienen la función, unos de investigar y calificar, otros de juzgar en primera instancia, otros de juzgar disciplinariamente a los funcionarios. Lo que antes hacía la Sala de Casación Penal con 7 magistrados, ahora lo va a hacer, a la luz de esta reforma, lo van a hacer 14 magistrados. Y esos magistrados no van a ser parte de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, de tal suerte que en el futuro inmediato cualquier congresista que se alíe con cualquier BACRIM, lo cual no es deseable, pero no es descartable tampoco, para obtener unos voticos en sus regiones para el año 2014, no puede ser detenido si no hay una resolución de acusación en segunda instancia confirmada, mientras que a los ciudadanos la Fiscalía General de la Nación puede detenerlos preventivamente hasta por 72 horas. Eso es lo que nosotros hemos llamado una rebelión de los aforados contra la Constitución de 1991. ¿Cómo se llama eso en otros países? ¿Cómo se llama el conjunto de normas que establecen que los agentes estatales pueden salir libres de la cárcel? Que los militares que hayan cometido delitos que no tengan relación con el servicio van a ser juzgados por tribunales militares previo el surtimiento de una serie de procesos y de instancias que los hacen supremamente complejos. Y que los políticos, que son los jefes en las regiones de esos ejércitos privados que se crearon en Colombia en los últimos años, como lo han demostrado investigaciones como la Corporación Nuevo Arcoíris y de la MOE, van a quedar libres, con posibilidad de volver al Congreso. Eso se llama, a mi manera de ver, leyes de
punto final. Y lo que es más complicado, amigas y amigos, en una visión pesimista, advierto que yo soy moderadamente pesimista, es que eso va a ocurrir sin terminación del conflicto. Porque no veo, desafortunadamente, posibilidades inmediatas de que se solucione o que hayan señales reales que avancen en esa dirección. Por supuesto que reconozco cosas muy importantes, como la ley de víctimas y de restitución de tierras. Por supuesto que es una cosa que hay que valorar, que hay que destacar, que hay que acompañar, que regionalmente hay que activar y animar. Pero este marco jurídico para la paz y estas reformas están acompañadas de unos ruidos marciales liderados por el presidente de la República, según los cuales la paz hay que conseguirla por las buenas o por las malas. Ojalá el marco jurídico para la paz sirviera para que fuera por las buenas. Pero la hipótesis de que lo que el gobierno está leyendo es que tenemos una guerrilla derrotada. No quiero hacer valoraciones porque no es el objeto de esta intervención entrarme en esas honduras, y que por consiguiente ni hay que negociar con ellos una agenda para la paz, ni sus condiciones de desmovilización. Y lo que viene entonces es: señores, ¿ustedes aceptan esto o no lo aceptan? Y si no lo aceptan, cerramos el capítulo de los agentes estatales y abrimos uno nuevo para un nuevo ciclo de violencia. Eso significa que tendríamos entonces unas nuevas reglas normativas para un nuevo ciclo de violencia en Colombia, lo cual sería absolutamente desastroso, porque los líderes que están luchando por la restitución de tierras no tienen los beneficios que uno esperaría encontrar siquiera en algunos de los apartes de estas leyes. Se cierra un ciclo de violencia y eventualmente se está creando el ambiente institucional para abrir un nuevo ciclo en donde los militares van a tener garantías para seguir haciendo la guerra. A muchos sectores en el país le interesa que no se cierre el capítulo de la guerra, porque es que comprar 500.000 pares de botas mensualmente o anualmente, eso es una platica. Y si eso se hace por urgencia nacional, eso es una platica, porque la guerra también es, en este país como en muchos, un negocio. Para la paz hacen falta muchas cosas. Yo llamo la atención sobre una. La paz sin un Estado de Derecho fuerte, con una justicia autónoma e independiente, es una mentira. Porque quienes tengan la tentación de incurrir en infracciones contra el derecho humanitario saben que quedaron blindados con estas normas que acaba de aprobar el Congreso contra la acción de la justicia.